Dicen que todos los héroes tienen cicatrices, pero nadie habla de los que nunca eligieron tenerlas. Esta es la historia de un burro noble al que le rompieron el cuerpo, pero jamás el corazón. En una región cálida y apartada del mundo donde el sol cae pesado y los caminos parecen no tener fin, existía una criatura que pocos miraban, pero que todos usaban. Un burro llamado Monchito. Monchito no era como los demás. Era noble, era fiel, era un trabajador incansable. Pero detrás de esos ojos humildes vivía algo que nadie quería ver. Un alma rota. Una historia marcada con sombras. Porque aunque alguna vez conoció el cariño ese que hace brillar la vida, hoy solo conocía la carga, el cansancio y el dolor. Su amo, un hombre endurecido por sus propias miserias, había olvidado todo. Todo menos la violencia. No recordaba las risas de Monchito cuando era pequeño. No recordaba cómo lo salvó de un arroyo cuando era apenas un burrito asustado. No recordaba el vínculo. Solo recordaba que Monchito era útil, que podía cargar, que podía aguantar, y que si no lo hacía el látigo hablaría por él. Así caminaba Monchito cada día, cabizbajo, herido, sin entender por qué la vida se había vuelto tan pesada. Pero el destino tenía otros planes, y muy pronto todo iba a cambiar. Si crees que Monchito ya sufrió suficiente, espera. Lo peor estaba a punto de comenzar. Los días se repetían como un castigo. El sol, cruel. La tierra, árida. Y en medio de ese desierto de cansancio, Monchito jalaba una carreta demasiado pesada, tan pesada, que incluso un caballo habría dudado. Pero Monchito no dudaba, porque si lo hacía, sabía lo que venía después. Su amo lo observaba con ojos fríos, como quien mira una herramienta que ya no sirve. Y cada vez que Monchito flaqueaba, el hombre levantaba la mano y el sonido seco del golpe se mezclaba con el viento. Aguanta, burro inútil. Y aquí viene algo que debes saber, pero no te lo voy a revelar todavía. Hay un motivo por el que Monchito jamás se rebeló. Una razón profunda, una que cambiará completamente lo que piensas de él. Te la voy a contar más adelante. Pero antes tienes que ver lo que pasó ese día, porque fue el momento que lo llevó al borde de la muerte. Era una tarde en que el viento casi no se movía. El calor quemaba. La carreta iba cargada con sacos enormes de maíz, y Monchito ya casi no podía levantar las patas. Cada paso era una batalla, cada respiro, un lamento silencioso. Hasta que ocurrió lo inevitable. La pata derecha, hinchada por tantos días de trabajo, cedió. Monchito cayó. El polvo se levantó como una nube triste. Y su amo no se inmutó. Lo miró con asco, con impaciencia, como si el sufrimiento del burro fuera una molestia más que un problema. Levántate. Pero Monchito no podía. Entonces vino el golpe. No uno, varios. Todos cargados con la frustración de una vida amarga. Y allí, en el suelo, Monchito entendió algo. Si se quedaba allí, iba a morir. Pero lo que su amo no sabía es que mientras Monchito caía, alguien lo estaba viendo. Y esa persona lo cambiaría todo. Pero eso te lo contaré más adelante. Si pensabas que Álvaro solo era cruel, no. Había algo más oscuro. Algo que Monchito descubriría demasiado tarde. Desde el primer día, Álvaro dejó claro que Monchito no era un ser vivo, era un estorbo. Para el anciano que lo cuidó antes, Monchito había sido casi un hijo. Para Álvaro apenas un objeto inútil que había heredado sin querer. Donde el anciano ofrecía agua fresca y palabras bondadosas, Álvaro solo daba gritos, golpes e insultos. El establo cálido donde Monchito alguna vez durmió sin miedo, se convirtió en un rincón oscuro y helado, donde el silencio pesaba más que cualquier carga. La comida diaria desapareció, el agua era rara, y cada día, exactamente a la misma hora,
Álvaro repetía la frase que desgarraba el corazón del burro. Burro inútil. 3 veces. Siempre 3. Como si fuera un ritual. Pero hay algo que Álvaro jamás imaginó Monchito si recordaba. Recordaba todo. Y lo que recordaba lo mantenía vivo. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Y con cada amanecer, Monchito se apagaba un poco más. Su cuerpo adelgazó. Sus pasos se hicieron torpes. Los ojos que antes tenían un brillo suave ahora eran pozos tristes que miraban al suelo. Pero lo peor no eran los golpes, ni la sed, ni el hambre. Lo peor era la soledad, la absoluta sensación de que ya no importaba para nadie. Aunque eso, te lo digo desde ahora, estaba a punto de cambiar. Y de una forma que ni tú ni Monchito imaginarían. Porque muy pronto, Álvaro cometerá un error. Uno que no solo pondrá a Monchito al borde de la muerte, sino que abrirá la puerta al héroe que cambiará su destino para siempre. Pero todavía no estamos ahí. Antes necesitas ver lo que hizo Álvaro el día que cruzó una línea de la que ya no había regreso. Un día, mientras cargaba un peso que excedía sus fuerzas, Monchito resbaló en el barro y cayó. Intentó levantarse, pero no podía. Y Álvaro, en lugar de ayudarlo, lo golpeaba furioso. ¡Levántate! ¡No sirves para nada! Campesinos que pasaban lo vieron y lo enfrentaron. ¡Álvaro, detente! El animal está atrapado. Pero él los ignoró con soberbia. Es mío, y lo trato como quiero. Monchito logró ponerse en pie temblando, sin entender por qué la vida había cambiado tanto. Esa noche, hambriento, golpeado y solo, Monchito se recostó bajo un árbol, el único lugar donde aún había un poco de paz. Y allí, con una lágrima silenciosa, elevó su ruego al cielo. Dios mío, si mis lágrimas pueden llegar a ti, escúchame. Libérame de este amo cruel. Dame un dueño bueno. No permitas que mi dolor sea ignorado. Y aunque el burro no lo sabía, Dios ya había comenzado a mover los hilos. Lejos de allí vivía Arturo, un hombre humilde, de mirada cansada. Había perdido a su esposa, a sus hijos y hasta los animales que cuidaba. La finca que antes rebosaba vida, ahora era un lugar silencioso. Solo Chester, su perro fiel, permanecía a su lado. Lo consolaba, lo acompañaba y lo cuidaba, como si entendiera cada palabra no dicha. Cada noche, Arturo oraba con el corazón roto. Señor, dame fortaleza, devuélveme la alegría algún día. Sin que ninguno lo supiera, Dios preparaba un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, mientras limpiaba su huerta, Arturo fue mordido por una serpiente venenosa. El veneno corrió rápido. Intentó caminar, pero pisó un clavo oxidado que hirió su pie. Cayó al suelo jadeando. La fiebre lo consumía. Chester corrió desesperado buscando ayuda. Ladró. Tiró de los pantalones de algunas personas, pero nadie lo escuchó. Nadie le prestó atención. Hasta que, en un descampado, vio a un burro flaco comiendo pasto pobre. Era Monchito. Chester ladró con desesperación. Monchito levantó su cabeza triste y lo entendió. Se acercó y tocó al perro con su hocico. No tengo fuerzas, pero te ayudaré. Encontraron a Arturo tirado en el camino, casi sin aire. Monchito lo miró y algo en ese hombre sufriente le recordó a su antiguo amo. Con una ternura que nacía de su noble corazón, el burro se inclinó, invitándolo a subir, y con un esfuerzo heroico, lo llevó sobre su lomo. Chester los guiaba ladrando, paso a paso, hasta llegar al pueblo. La gente quedó sorprendida. En el hospital atendieron a Arturo justo a tiempo. Afuera, bajo la luna, Chester y Monchito esperaron juntos. El burro suspiró. Ojalá tuviera un amo bueno como el tuyo. Chester apoyó su cabeza sobre su lomo. Dios no olvida a quien sufre. Tú también tendrás lo que mereces. Y allí,
2 almas heridas velaron juntas en silencio esperando el amanecer. A la mañana siguiente, Arturo fue dado de alta. Si no fuera por ese burro y ese perro estaría muerto, dijo al médico. Acarició a ambos con gratitud profunda. Les compró comida y melaza. Monchito comió con una alegría que conmovió a todos. Arturo debía regresar a su finca, pero Monchito lo siguió en silencio. Cuando Arturo volteó, allí estaba el burro mirándolo con ojos llenos de esperanza. «Quédate solo esta noche», dijo Arturo. «Mañana deberás volver con tu dueño». Pero Monchito ya había elegido a su nuevo hogar en el corazón. Al día siguiente, Álvaro apareció furioso. «¡Arturo, me robaste el burro!». Tomó la cuerda para arrastrarlo, pero Monchito no se movió. Se quedó junto a Arturo. Álvaro, cegado por su ira, puso una queja ante las autoridades. El juez reunió a todos. Álvaro acusó a Arturo, pero la gente del pueblo habló. «Ese hombre maltrata al burro, no le da comida, lo golpea sin razón». Y entonces Monchito, como si el alma se le rompiera, rebuznó con fuerza: «No quiero volver con él». El juez lo miró todo, en silencio, y dictó sentencia. Álvaro perderá la custodia del animal por maltrato. Monchito será entregado al señor Arturo. La justicia, al fin, había llegado. Monchito vivió desde entonces con Arturo. Engordó, recuperó su brillo, y por primera vez en años volvió a sonreír. Chester era su hermano, Arturo, su nuevo padre. Con el tiempo, Arturo se casó. La finca revivió. Llegaron nuevos animales y también una compañera para Monchito. El burro tuvo crías felices que jamás conocieron el dolor. Chester envejeció rodeado de amor, y Arturo, aquel hombre roto, volvió a tener una familia. Monchito, el burro que un día lloró bajo un árbol suplicando un dueño bueno, terminó teniendo mucho más de lo que su corazón humilde se atrevió a pedir. Porque cuando Dios decide levantar al inocente, no hay fuerza humana que pueda detener su bendición. Amigos, si esta historia tocó su corazón, comenten qué enseñanza les dejó y desde qué país nos miran. Den like, compartan y suscríbanse. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.